Bien, hermanos, les invito a que abramos el Salmo 90. Salmo 90. Es el único salmo escrito por Moisés dentro de los 4 libros de los salmos. ¿Sí? No hay, dentro del libro de los salmos no hay otro salmo escrito por Moisés. En Deuteronomio sí hay algunos más, pero en este libro no. Y vamos a leer el Salmo 90, vamos a leer todo el Salmo. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias. ¿De qué? Y los arrebatas como torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece y en la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros, sí, la obra de nuestras manos confirma. Bien, a este salmo lo he titulado, a esta predicación lo he titulado La solución a una vida breve y penosa. ¿Sí? Si ustedes analizan todo el salmo y ven la temática de todo el salmo está hablando de que el ser humano tiene una vida breve y al mismo tiempo tiene una vida penosa, y lo vamos a analizar. Y vamos a dividir el salmo en 4 puntos. El primero es un Dios eterno, ¿cierto? En los versículos 1 y 2. El segundo es la brevedad del ser humano. El tercero es la causa de esta brevedad. Y el cuarto, la solución a una vida breve y penosa. Entonces el salmo es muy sencillo en el entendimiento humano, ¿cierto? Moisés se da la tarea de, probablemente por allá en sus recorridos en el desierto, en todas sus aflicciones, de escribir este salmo. Y vamos a iniciar diciendo que en los versículos 1 y 2 Dios por medio de Moisés nos está diciendo que Él es eterno, pero da 4 atributos muy importantes. El primero es que dice que el Señor nos ha sido refugio de generación en generación. Esto muestra que Dios es eterno. ¿Sí? Una de las características que muestra que Dios no es como el ser humano es que Él ha tenido un pueblo y que un día en el mundo designó tener un pueblo para que ese pueblo lo conociera. Pero también muestra en este primer versículo su fidelidad, ¿sí? Resalta acá en el primer versículo la fidelidad de Dios. Y en el versículo 2 se muestra, ahí sí que realmente Dios es Dios eterno, pero ¿cómo? Ustedes recuerdan que los montes para los judíos son muy importantes, ¿sí? Un judío tiene como referencia a los montes porque es algo que está firme, es algo que no cambia y es algo que está de generación en generación. Y para ellos es muy importante, pero Moisés dice que aún antes de que los montes naciesen, ¿sí? O se formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo Dios sigue siendo Dios. O sea, desde la eternidad, la idea en el hebreo, desde la eternidad y hasta la eternidad, Jehová, o el Dios del pacto,
sigue siendo Dios. Ahora, vamos al segundo punto, y aquí es donde está como el grueso del capítulo. Vamos al segundo punto, que habla directamente sobre la brevedad del ser humano. Versículos 3 al 6, y vamos a analizarlos un poco. En el versículo 3 nos muestra que Dios ha dado una determinación, ¿sí? Alguien que por favor me busque Génesis 3:19. Génesis 3:19 y me lo lee, por favor. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Así es, Dios determinó que a causa de que el hombre pecó, el hombre se iba a convertir de nuevo en polvo, ¿sí? Y vamos a ver que ese Génesis 3:19 en cierta manera nos resume este salmo. Pero dice el salmo en el versículo 3, volvamos al Salmo 90, versículo 3, dice: vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertidos hijos de los hombres. O sea, algo así, Dios desmenuza al hombre o despedaza al hombre, pero al mismo tiempo Él da la determinación con su boca. No, aquí no está hablando de convertir en el sentido de que yo me convierto al cristianismo, no, está hablando de convertir al polvo, quebrantar al hombre y volverlo nada, ¿sí? Entonces, este versículo 3 nos muestra una determinación de Dios. Dios no necesita nada para acabar con el ser humano, pues es solo su determinación eterna y su palabra. A veces creemos que Dios tiene que hacer mucho para acabarnos, pero es simplemente Él lo dice y ya. Y por eso en Apocalipsis se habla de una espada encendida que sale de la boca de Cristo, ¿cierto? Solo con la determinación de su palabra va a acabar con el ser humano. Y entonces este versículo 3 está diciendo que Dios, grande, el potente, determinó que el ser humano sea quebrantado y que el ser humano otra vez se convierta en polvo, ¿sí? Y regrese a la tierra. Y dice, y va a empezar a hacer unas comparaciones. El ser humano es muy pequeño frente a Dios. El ser humano es muy indefenso frente a Dios. La condición del ser humano es paupérrima frente a Dios. ¿Por qué? Y Moisés va a dar unas comparaciones. Dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Si usted quiere hacer una dimensión eterna de cómo es el tiempo en la eternidad, esto no lo está diciendo directamente como es, sino que simplemente le quiere dar una pequeña ilustración de cómo es el tiempo de Dios, ¿sí? 1000 años delante de los ojos de Dios son como un día de ayer, pero eso es muy curioso. O sea, 1000 años delante de Dios son como algo que ya no existe, ¿sí? O sea, básicamente 1000 años delante de Dios son nada. Ni siquiera, no está diciendo es como el día de hoy que está pasando, sino que es como el día de ayer que pasó, algo que ya no existe. Y esa es la condición del ser humano. También dice que es como una de las vigilias de la noche. ¿Cuántas horas tiene una vigilia para los judíos? ¿Quién sabe? 3 horas, ¿cierto? 3 horas tiene una vigilia. Si usted quiere hacer entonces una pequeña dimensión, 1000 años delante de Dios son como 3 horas para nosotros, ¿sí? Es algo que nosotros no podemos entender. El tiempo para Dios no existe, en el sentido de que Él mismo lo creó y Dios no está condicionado por el tiempo. Hace algunos años los científicos descubrieron que el tiempo es algo que el hombre puede modificar, ¿sí? Si usted mete a un hombre a una velocidad muy grande en una ola a dar vueltas, el tiempo va a pasar más lento, ¿sí? Pero se descubrió que el tiempo es algo igual como al espacio, es algo que fue creado y es algo que el hombre, si tuviera las herramientas, pudiera manipular. O sea que es algo que Dios puso para el ser humano, pero no es algo que controla a Dios de ninguna manera, ¿sí? Ahora, en el versículo 5 va a mostrar cómo perdón, hermano, me perdí un poquito aquí, ya cogí la idea. ¿Cómo es el ser humano frente a Dios y su incapacidad del ser humano de hacer algo frente a Dios? ¿Alguno de ustedes ha visto una creciente de un río? ¿O le ha tocado vivirla? ¿Ah? ¿Cómo es eso?
¿Ah? Sí, yo pude ver una creciente en Cocorná y es algo espeluznante, ¿cierto? Las vacas bajan como si estuvieran flotando como si alguien estuviera haciendo así, llevándose las piedras de toneladas, bajan como si fueran vasitos desechables, ¿cierto? Y si usted analiza, vea lo que está diciendo Moisés, dice que Dios arrebata al ser humano como con torrente de aguas, son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana, y en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. O sea que es como algo así, el ser humano frente a Dios y frente a la vida es tan frágil y tan rápido que es como usted ve algo que se lleva a un río pero en una creciente, ¿cierto? Torrentes de agua. Pero al mismo tiempo es como usted coger hierba en el desierto, no acá, en el desierto, recuerde que ellos estaban en el desierto, y cortarla, por la mañana florece, pero usted la corta y en el desierto en cuestión de horas ya está, o en menos de una hora ya está completamente seca. Así es la vida del ser humano. Y usted tiene que entender que el único que puede ver esto de esta manera es un verdadero creyente, ¿sí? La gente en el mundo no puede ver la vida de esta manera y lo vamos a ver ahorita. Ahora, tenemos esas tres ilustraciones principales que Moisés nos deja. El hombre es arrebatado como con torrentes de agua, el hombre es como un sueño, ¿cierto?, que pasa, y el hombre es como la hierba que florece en la mañana y usted la corta y se seca. Aquí está dejando muy claro Moisés cómo es el ser humano, ¿sí? Moisés en todo su bagaje allá en el desierto, quizás viendo toda esa generación de 600,000 hombres que murieron después de los 20 años a causa de la rebelión en Cades Barnea. Después de ver todo eso, Moisés pues se sienta a pensar cómo es el ser humano en la vida, ¿sí? Y entonces Moisés empieza a dar ejemplos claros de cómo es el ser humano. Ahora, vamos al tercer punto, y este punto es interesante porque ya tenemos muy claro que el ser humano se muere, ¿sí? Y que el ser humano en esta vida la vida del ser humano en este mundo es muy corta, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Sí? Y vamos al punto 3, que dice que la causa de la brevedad del ser humano es algo que el mundo no puede entender. Y está desde los versículos 7 al 11. Vamos a leerlos. Dice: porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. ¿Cierto? Y dice: los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, y pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? Entonces vamos a ver básicamente 3 puntos en este punto, 3 subpuntos. Y dice que la causa principal de que el ser humano sea de esa manera, o que el ser humano viva así, es que el versículo 7 y 9 es la ira de Dios, ¿sí? La causa principal de que el ser humano sea breve, sea frágil, sea paupérrimo, es la ira de Dios. Dice: porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Con tu furor somos despedazados y con tu ira somos, ¿cómo decirlo en un término más español? Molestados, pues, nos cansa. Y todo esto viene de parte de Dios, directamente de parte de Dios. Ahora, vamos a leer Romanos 5:12. Entonces, si bien Dios está airado con el ser humano, y una de las grandes muestras es lo que dice Romanos 5:12, que todos lo conocemos, ¿sí? Pero vamos a leerlo. Muchos se lo saben de memoria, ¿cierto? ¿Quién lo tiene? ¿Quién se lo sabe de memoria? A ver, ¿quién se lo sabe de memoria? Romanos 5:12.
¿Quién lo lee? ¿O quién se... Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Exactamente, entonces tenemos ya la solución a todo este tema y es, Dios está irado, esa ira lleva a la muerte, según el Salmo, pero ¿por qué lleva a la muerte? Porque todos pecamos, ¿sí? Esa es la causa principal de por qué el ser humano muere. Si usted va a evangelizar a una persona, usted le tiene que decir, Dios está irado con usted, y una de las muestras claras de que Dios está irado con usted es que usted un día se va a morir y yo también me voy a morir, ¿sí? Entonces, cuando usted piensa en esto, usted como cristiano va a tener un entendimiento correcto, pero usted tiene que entender que cuando va a predicarle a la gente esto no les va a entrar, porque la gente, ¿cómo piensa la gente en el mundo? La gente piensa que esto es eterno, ¿cierto? Darío Gómez, el único que levantó la bandera y dijo que nadie es eterno en el mundo. Pero no, y aunque Darío Gómez lo dijo, así no vive. Yo estoy seguro que si Darío Gómez no se convierte al Señor, él no va a vivir pensando que nadie es eterno en el mundo. ¿Por qué? Porque el ser humano se cree Dios. Y el pecado principal del ser humano es creer que es Dios, ¿sí? O querer usurpar el papel de Dios, ¿sí? Y ninguno de nosotros es eterno. Por lo tanto, este versículo es muy bueno para que usted, este versículo del Salmo 97, y comparándolo con Romanos 5:12, usted pueda mostrarle a una persona que realmente Dios está irado con nosotros y que la muestra de esa ira es que todos vamos a morir. No es solamente esa, ¿sí? Es una de las muestras. Otra de las muestras de la ira de Dios es que un día Dios va a hacer un juicio sobre la humanidad, ¿sí? Pero, dice, vamos otra vez al Salmo 97, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Ya dejamos claro que la causa de esta ira es el pecado, ¿sí? Por cuanto el pecado entró por un hombre, por el pecado, la muerte. ¿Listo? Pero dice el versículo 8 que Dios está también muy airado con nosotros, dice el 8, porque Él puso nuestras maldades delante de Él y nuestros yerros a la luz de tu rostro. El problema aquí es que el hombre peca y peca y peca y todo está a la luz de Dios, ¿sí? Pero analicen este versículo. En este versículo hay una maldición para los impíos, pero una bendición para los creyentes, ¿sí? ¿Alguien se imagina por qué? Vamos a leer otra vez el versículo. El Salmo 98 dice: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira y acabamos... Perdón, el 8. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Esto está interesante. ¿Por qué? Para los impíos eso es una maldición, porque Dios tiene en cuenta todos sus pecados. Pero piensa esto, para los creyentes esto es una bendición, porque Dios tiene en cuenta todos sus pecados. ¿Por qué? Porque cuando Cristo fue a la cruz, Jesucristo es Dios y Él tenía tan claro por quiénes iba a morir, ¿sí? Él no ocultó ninguna de nuestras maldades. Él no se tapó los ojos y dijo: sí, yo voy a la cruz y no voy a ver lo que estos impíos están haciendo. No. Él se fue para la cruz con un convencimiento claro de todo lo que hemos hecho, de todo lo que hacemos y de todo lo que vamos a hacer. Y resulta entonces este versículo una bendición para nosotros, porque Cristo nos amó a pesar de todo lo que hemos hecho, ¿sí? Fue a la cruz a pesar de que Él tenía muy claro por quién estaba muriendo, y ese es el mensaje central del Evangelio, ¿sí? ¿Qué dice Romanos 5:8? Mas Dios, Cristo murió por nosotros. Eso es lo que a mí me da esperanza diariamente de levantarme. No son mis capacidades, no es mi desempeño, sino que yo sé que Dios me conoce a mí, ¿sí? Y que Él me santifica a pesar de lo que soy, que me hace partícipe de algo que no merezco, y que Él, cuando fue a la cruz, Él estaba diciendo este versículo en su mente: porque todos porque pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, ¿sí?
Todo lo que nosotros erramos, Él ya lo tenía delante de Él, y aún así fue a la cruz. Pero vamos a continuar con la idea de todo el Salmo, y vamos al versículo 9. Dice: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, y acabamos nuestros años como un pensamiento. Y vuelve a repetir la misma idea que se estaba dando en los versículos anteriores. Ahora, vamos a entrar acá al otro tema. Bien, sabemos entonces que el ser humano muere, que el ser humano es frágil, que hay muerte para el ser humano, pero no solo eso, sino que los pocos años que el ser humano vive en esta tierra, vamos a leer versículos, ya les digo, versículos 10 y versículo 11. Vamos a leer principalmente el versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molesta y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Entonces Dios está diciendo, no solamente la vida del ser humano es muy corta, ¿sí? No solamente la vida del ser humano pasa y vuela, es como, se la lleva como una corriente de agua, sino que la vida del ser humano es penosa, ¿sí? Si ustedes analizan acá, dice que todo esto, aunque usted vive 80 años, toda la fortaleza del ser humano en la parte final es molestia y trabajo. ¿Y quién me dice aquí que la vida cristiana es fácil? ¿O la vida en general? ¿Ah? El que diga aquí, no, yo he vivido una vida muy cómoda, todo ha sido muy sencillo. Quizás no está viviendo la vida como debe ser, ¿sí? Porque la vida del ser humano es pesada y es difícil, ¿sí? A partir de que el ser humano tiene que empezar a adquirir responsabilidades, la vida del ser humano se vuelve dura. Y a partir de que el ser humano más conoce el pecado, pues más consecuencias hay y más difícil es la vida del ser humano. Analicen el versículo 10 y se van a dar cuenta de eso. Entonces todo el Salmo nos está llevando a esto. A Moisés no solamente le tocó una vida corta y ver que muchos de sus familiares y de sus amigos murieron, los jóvenes murieron a causa de sus pecados en el desierto, sino que imagínense ahora vivir una vida en el desierto. Y de la manera que ellos la llevaron, una manera de rebeldía, una vida penosa y difícil, ¿cierto? Y pronto pasa esa vida y otra vez Moisés repite y volamos. Ahora vamos a empezar con las soluciones a esto. Ahora, Moisés no quiere que usted ponga a llorar, a pensar, ay sí, nosotros morimos, qué vida tan dura. Eso no es lo que quiere Moisés. Moisés quiere dar una solución a esto. Y Moisés quiere mostrar entonces cuál es la solución a que el ser humano es así, ¿sí? Que la naturaleza del ser humano lo lleva a una vida difícil y corta. Y vamos a leer, la primera solución es que usted tiene que darse cuenta de todo esto, ¿sí? Si usted no se da cuenta de cómo es realmente su condición frente a Dios, usted nunca va a solucionar nada. Dice, versículo 11, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? La pregunta es, ¿quién sabe que el ser humano es frágil? ¿Quién sabe que el ser humano, o qué ser humano en esta tierra que se dé cuenta que frente a Dios es nada y que la vida es difícil y penosa, pero de la manera como Dios quiere que se dé cuenta? ¿Qué ser humano puede hacer eso? Pues la respuesta es ninguno. Como Dios lo quiere, ninguno, ¿sí? Ningún ser humano, si no hay una obra en el Espíritu, se va a dar cuenta de cómo es la condición real del ser humano. Sí, el ser humano va a sufrir, el ser humano pronto le va a decir, la vida es difícil, pero frente a Dios el ser humano no se va a dar cuenta de la ira de Dios, porque vea el versículo lo que dice. Dice, ¿quién conoce el poder de tu ira? No está diciendo, ¿quién conoce que la vida es difícil? ¿Sí? ¿Quién conoce que la vida es dura? Pues muchos lo conocen, muchos han sufrido, pero ¿quién conoce que esa vida dura y difícil es por la ira de Dios? Solamente un corazón regenerado, ¿sí? Alguien que haya sido transformado por el Espíritu Santo. Entonces la primera solución para una vida penosa y difícil es conocer que la vida es difícil y penosa, pero es a causa de la ira de Dios y a causa de que Dios está enemistado con el ser humano. Y el versículo 13 nos va a empezar a dar más soluciones a cómo cambiar este asunto, y dice, vuélvete, oh Jehová,
¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Entonces, la idea central acá va a empezar Moisés a tornarla, a calmar la ira de Dios. Entonces, la solución para esto, al final, entonces, si tenemos un Dios airado con el ser humano y si tenemos un Dios que está enemistado, pues la solución es que Dios ya no tenga más ira, que se aplaque la ira de Dios. Pero hemos puesto mucho este ejemplo. Está bien, hay que aplacar entonces la ira de Dios. Y la solución para el ser humano es que la ira de Dios sea calmada, ¿sí? Pero el perdón de Dios no va a ser algo como que, ay, sí, yo te perdono y ya, sigue adelante. No, todo perdón tiene que tener una restitución, ¿sí? Y entonces en las iglesias comúnmente decimos, ay, si esta persona pecó, hágale hermano, listo, Dios lo perdona. Sí, no, porque hay que restituir muchas cosas que quedaron atrás. Por eso muchas veces la gente no cambia, porque no enfrenta las consecuencias de sus pecados y cree que todo sigue igual. Claro, Dios es Dios perdonador, pero si usted piensa en esto, para aplacar la ira de Dios no es simplemente que Dios dé la orden de perdonar, sino que Él tiene que restituir y tiene que pagar el precio de ese perdón. Y vamos a primera de Juan 2. Sí. Primera de Juan 2, 1 y 2. Quien lo tenga lo lee. 2, 1 y 2. Capítulo 2, versículos 1 y 2. Y quien lo tenga lo lee. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Exactamente. Entonces ya Moisés le está pidiendo a Dios en el versículo, estamos en el Salmo 90, versículo 13. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Pero lo interesante es que el ser humano no puede aplacar la ira de Dios. Y usted se da cuenta que en el Nuevo Testamento, para aplacar la ira de Dios, se necesita el sacrificio de Cristo. ¿Sí? Por eso dice el versículo que Él es la propiciación por nuestros pecados. Porque entonces vamos a aplacar la ira de Dios, listo. Entonces tenemos que solucionar el tema del pecado. ¿Y cómo lo solucionamos? Solamente Dios mismo lo podía solucionar. Solamente Dios mismo se podría satisfacer a sí mismo. Porque como un ser humano frágil y un ser humano en una situación tan penosa va a solucionar eso, ¿no? Dios no requería nada del ser humano. Dios requería algo de sí mismo y Él lo determinó así, ¿sí? Entonces al final la solución para esto es Cristo, ¿sí? Que Dios termine con su ira, pague el precio por el pecado, que fue la causa de la ira de Dios en el inicio, y entonces ahí sí podemos hablar de que Dios se puede aplacar, ¿sí? Ahí sí podemos decir entonces, Señor, aplácate para con tu siervo. Hemos puesto este ejemplo. Si un hijo suyo le daña una ventana en la casa, dice, sí, yo lo perdono. Ah, listo, está muy bien, pues le toca pagar la ventana, ¿no? Si usted no la paga, entonces lo perdona. O sea, no, hijo mío, yo lo perdono, pero váyame pagando la ventana. No tiene mucho sentido, ¿cierto? Tiene que asumir el costo del perdón. Y es igual, algo así, listo, Dios se va a aplacar en su ira, Dios va a perdonar, pero Él mismo tiene que pagar por el precio del pecado, ¿sí? Y entonces Moisés empieza a hacer una súplica al Señor de que Él solucione esto. Pero no es una solución externa, no está diciendo, Señor, cambia mi situación. Vamos a ver que Moisés está pidiendo una solución interna, ¿sí? Dice, de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Moisés no está pidiendo, Señor, sácanos de este desierto, ¿sí? Señor, llévanos al paraíso, a un hotel 5 estrellas. No, él no está pidiendo eso. Moisés está pidiendo, Señor, sácianos de tu misericordia. Y entonces cuando la ira de Dios es aplacada, lo único que lo puede saciar a usted es la misericordia misma de Dios. Lo único que le va a dar esperanza a usted para seguir es la misericordia de Dios. Si no es así, usted está errado en su enfoque cristiano, ¿sí?
Si usted lo motiva a otras cosas en la vida cristiana, aparte de la misericordia y el amor de Dios, usted no está entendiendo bien lo que la Biblia está queriendo decir. La idea de esto es que usted no se levante en las mañanas deprimido por su condición, porque Moisés tenía todo un abanico de oportunidades para deprimirse, ¿cierto? Él sí tenía con qué deprimir, pues solamente pensaba en los 600,000 muertos, yo ya me hubiera deprimido, ¿cierto? Pero Moisés nos está diciendo, Señor, regresa a los muertos, Señor, sácanos de este desierto. O vea que Moisés no está pidiendo en ningún lado aquí, Señor, métenos ya en la tierra prometida. Moisés está diciendo que Dios los sacie con su misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días, ¿sí? Entonces, en cualquier situación, su situación puede cambiar. ¿Sí? Suena redundante, pero es verdad. En cualquier condición, lo que usted está viviendo puede cambiar, no externamente. Ojo, ese es el problema. Muchos cristianos quieren cambiar lo que está ocurriendo externamente. Y eso no va a cambiar muchas veces. ¿Sí? Qué pena que lo diga, pero no va a cambiar, sino que va a continuar para cumplir el propósito de Dios. ¿Sí? Los problemas van a seguir. Pero el asunto es, usted cómo va a estar en su corazón. Si su corazón está bien, todo está bien. Puede estar usted muriendo de hambre y todo está. Hay un libro muy famoso que se llama Torturado por Cristo y cuenta la historia de Richard Wurmbrand, un pastor luterano en la época de 1960, y el hombre fue encerrado casi 14 años y siendo torturado por la policía secreta, por el comunismo soviético. Y él dice que en esos momentos tan difíciles, aguantando hambre, porque el hombre se quita la camisa y muestra los huecos que le hacían de las torturas. Y tiene el cuerpo lleno de huecos, pero huecos grandes. Hay huecos en la espalda, ya murió, pero había huecos que usted podía meter el puño completo y le caía la mano. Y él dice, ¿cómo soportó eso? Solamente con la misericordia de Dios. Él pudo ver la misericordia de una situación tan difícil. Y nosotros no somos capaces de ver la misericordia de Dios en situaciones muy pequeñas. Moisés tenía una situación difícil aquí, pero él dice que la solución a esto es que Dios lo saciara de su misericordia y que Dios le diera alegría. No hay otra solución realmente a todo esto. Si usted busca una solución externa, usted está errado también. Si usted busca una solución en su desempeño, usted también está errado, porque usted nunca va a dar la talla al cristianismo, ¿sí? Pero si usted encuentra la solución de su vida y su alegría en las misericordias de Dios, usted va por el camino correcto. Dice el versículo 15, alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años que vimos el mal. Moisés no está diciendo aquí o reclamándole a Dios, Señor, mira, es que nos afligiste 40 años, y ahora sí, danos lo que merecemos. No. Moisés, en un grito de necesidad, él le suplica a Dios, Señor, míranos, mira nuestra condición y por favor ten misericordia. ¿Sí? La palabra misericordia, si usted la analiza desde el latín, es muy interesante porque significa, bueno, la palabra misericordia tiene dos significados importantes. Uno, que Dios no nos da lo que merecemos, ¿cierto? ¿Sí? Hasta ahí misericordia. Gracia sería que Él nos da lo que no merecemos, ¿cierto? Pero misericordia, Dios nos da lo que no merecemos. Merecemos la ira de Dios y Dios no nos la da. Pero misericordia también tiene otro sentido y es miseri, de miseria, en el latín, y cardio, de corazón. Pasar la miseria de otro por el corazón de la persona. Tener compasión, ¿sí? Y entonces Moisés le está pidiendo aquí a Dios, Señor, pasa por tu corazón lo que estamos viviendo, ¿sí? Mira cuánto nos has afligido. Mira los días que hemos llevado aquí, años aquí en el desierto dando vueltas. Y entonces dice el versículo 16, aparezcan tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. La solución en su vida es que Dios obre, no hay otra solución. No que usted obre, ojo, que Dios obre, ¿sí? Mire lo que dice el versículo, aparezcan tus siervos tu obra, ¿sí? La solución es que Cristo se muestre en usted en la situación, ¿sí? La solución es esa, no que usted haga cosas, sino que Dios haga cosas en usted. Y entonces usted podrá
poner el rostro hacia arriba y dar la gloria al Señor. Dice 17, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Al final entonces Moisés está dando esto. Listo, Señor, esta es nuestra vida. Y el que lea esto se va a dar cuenta, la vida del ser humano es pesada, la vida del ser humano es corta, la vida del ser humano no es nada, es mejor, si usted analiza, ponga a pensar según el Salmo, es mejor no vivirla. ¿Sí? Por eso dice luego por allá en los evangelios, que a los que escuchan estas cosas y no las ponen en práctica o no creen al evangelio, les es mejor no haber nacido. ¿Sí? Si usted analiza esto, según el Salmo, es mejor no vivir la vida, ¿cierto? Mejor no nacer. Esa sería como la conclusión más aproximada, pero Moisés está diciendo, no, esa no es la solución, sino que la solución es que la vida que usted lleva, si sea pesada, deje que Dios confirme sus obras, ¿sí? Deje que Dios obre por usted y deje que la luz de Dios sea la que le muestre por dónde debe andar, así sea difícil, para que Dios mismo confirme la obra de nuestras manos, ¿sí? Moisés le está diciendo, Señor, muéstrame yo por dónde, qué debo hacer y que lo que yo haga tú lo confirmes. Ese es el problema de nosotros, queremos hacer muchas cosas, queremos patalear en uno y otro empleo, queremos salir y hacer mucho dinero. La pregunta es, ¿Dios está confirmando eso? O queremos uno y otro ministerio y este no nos sirve, este sí nos sirve y nunca estamos felices, pero Dios no está confirmando ninguna de esas obras, ¿sí? La solución también es que Dios confirme la obra de nuestras manos. Todo lo que usted haga, pregúntese, ¿Dios lo está confirmando? Eso es la voluntad de Dios. Dios lo está respaldando. Y dice, otra vez, sí, la obra de nuestras manos confirme. Recuerde que estos son cantos, ¿sí? Y esto la gente del pueblo de Israel lo memorizaba al derecho y al revés porque son cantos. ¿Sí? Memorice esto y si hay un versículo que puede memorizar, memorice el versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Que Dios le dé a usted la capacidad de elegir bien y de decidir bien. Y entonces su vida estará bien, estará satisfecho a pesar de cualquier situación. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ti tenemos todas las cosas. Y a veces, aunque estamos insatisfechos, Señor, aunque nuestro corazón, Señor, nos lleva a pensar muchas cosas que no son correctas, tú siempre estás ahí, tú siempre tienes el control de todo. Padre, gracias por tu gran misericordia, porque al final es la solución a nuestras vidas, Señor. Tanta misericordia has tenido en nosotros. Y nosotros no te retribuimos a ti, ni siquiera un poco, Señor. Y tú eres fiel, Dios. Gracias por darnos la oportunidad de que nuestra vida no sea breve, Señor, sino eterna en Cristo Jesús. Y de que nuestra vida no sea penosa, sino regocijándose contigo, Señor, podemos encontrar, Señor, el gozo pleno a pesar de cualquier condición o situación. A ti te damos gloria y honra, Señor, porque nos podemos identificar con este salmo. Podemos ver que es real, Señor, que el ser humano no es nada y que el ser humano está mal. Pero gracias porque en Cristo nos das nueva vida y nos permites vivir de otra manera, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Dios les bendiga, pueden tomar tinto.